buenas noches tengan de nueva cuenta. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Babelonia Mal de Lenguas. Este espacio donde hemos querido sencillamente abrir la charla, abrir el diálogo para hablar de las ideas, de la cultura y de las artes. Pero antes de continuar, yo quiero dar la bienvenida a mi compañero. Esto de la conducción me suena extraño, pero bueno, pues, finalmente llevamos por algún sendero la plática. El doctor Víctor González Esparza. Víctor. Agustín, muchas gracias, aquí estamos. De nueva cuenta platicando y bueno, pues damos ahora sí que la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, a quien recibimos con el gusto que nos da siempre que te vemos. Chuy Reina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias y gracias por la invitación, Agustín y Víctor, por invitarme a su programa. Jesús Reina Cruz, artista aguascalentense, bueno, pues especializado en el dibujo, en la pintura, en el grabado también, evidentemente, arquitecto de profesión. Arquitecto de profesión y también, bueno, pues también estudié mucho artes visuales, ¿no? Y docente. Docente. Y el gusto por las artes en particular, bueno, sin duda arquitectura siempre está relacionado, ¿no? Pero ¿por qué te orientaste también? Cuando estaba en la prepa me dirijo directamente, es cuando empiezo a estudiar en el Centro de Artes Visuales y de allí doy el brinco hacia la Ciudad de México, a la Esmeralda, la Escuela Nacional. ¿Estuviste en la Esmeralda? Estuve en la Esmeralda. Sí, estuve 2 años ahí en la Esmeralda. Oye, a ver, vamos a volvernos un paso atrás, o 2 pasos atrás. Primero, ¿por qué vas a artes visuales? ¿Qué es lo que te querías ser pintor o era una...? Y fíjate que eso ha sido muy curioso porque me llamaba mucho la atención dibujar y entonces, como crecí en el barrio de San Marcos, pues mis pintas eran irme al centro a ver exposiciones en la Casa de la Cultura, ¿no? Casa de la Cultura. Entonces me llamaba mucho la atención. Viene en un momento cuando hacen el Centro de Artes Visuales. Ahí en Venustiano Carranza, y unos pasos. Y yo pasaba por mi ruta cuando mi madre me mandaba a llevarle de comer a mi papá, que tenía su taller allí en la de Gorostiza, la calle de Gorostiza, pero pues yo agarraba mis ¿Qué se dedicaba tu papá? Perdón? Ojalatero automotriz, ojalatero automotriz, y entonces pues yo aprovechaba, iba y lo me daba. Oye, ¿y quién te dio clases en artes visuales? Alfredo Cermeño. Alfredo Cermeño, sí, de ahora en la galería Tovares, sí. Que en paz descanse. A mí me dio clases cuando las clases de pintura se dan en el Salón Hora Anexo, que es como de juntas a la dirección del ICA, y era unos salones muy luminosos arriba de la biblioteca que daban a la calle del Codo. Uh-huh. Sí. Y entonces ahí tomé clases yo de dibujo, no avancé más. Toda con el maestro Cermeño. ¿Quién más te dio clases? Perdón, Víctor. No, igual iba a continuar. Sí, y digo, paso allí por artes visuales, veo donde voy a la galería, estaba el salón de clases del maestro Alfredo Cermeño. Me asomo y él fue el que me dice, si gustas puedes pasar a ver. Entonces fue la invitación a pasarme ya muchos años de mi vida en él. ¿Estabas en la prepa en ese momento? Sí, ya estaba en la prepa, pero antes ya daba mis vueltas, pero sí me asomé y él fue que como que vio que me asomé por la ventana, dijo, si gustas puedes pasar a ver. Me pasé y pregunté y me dijo, no, pues lo único que se necesita son ganas, ¿no? Sí. Y como siempre me había llamado la atención, pues bueno, eso y la arquitectura, caminar por las calles del centro y ver las casas siempre me llamó la atención y pensaba cómo son por dentro. ¿Y te vas a la Esmeralda? Me voy a la Esmeralda, sí, 2 años estoy allá. ¿Qué años te vas a hacer? En el 81. ¿Quién te encuentras allá? ¿Quién andaba todavía por ahí? Pues bueno, de los maestros estaba, ¿cómo se llama? Eloy, ¿no te Safe, tocó? Guillermo Safe. Safe. Y Guillermo Safe, estaba Carlos García Estrada, que también ya andaban como en bronquillas y se andaban yendo a lo que era, en su momento se convirtió como el CIEP, el Centro de Investigación y Experimentación Plástica. Sí, y en algún momento hice el intento por estar también en el CUEP,
y ahí medio pasé el examen, pero me di cuenta que no tenía los recursos económicos para hacer una carrera para hacer el cine. Cine, claro, que empezaba también, ¿no? Sí. Supongo. Sí, no es lo mismo tener una superficie donde dibujar y materiales que, bueno, pues estas carreras. ¿Regresas a Aguascalientes? Regreso a Aguascalientes, más o menos por ahí del 84, principios. Hago mi examen, entro a la universidad en el 85, ¿sí? Y a la carrera de arquitectura. Estuve entre lo que era arquitectura y diseño gráfico, pero finalmente el hecho de pensar las casas. ¿Y durante tus estudios sigues dibujando? Sí, cuando estaba en arquitectura seguí dibujando. De hecho, aprovechaba porque, de hecho, pues iba ahí con... Dibujo artístico, pues evidentemente en la carrera tenías que hacer mucho dibujo arquitectónico. Sí, dibujaba bastante y dibujo artístico. Seguía teniendo contacto con artes visuales, en el taller de Juan Castañeda. Y te tocó la transición también en la arquitectura, ¿no? De los dibujos, digamos, a mano alzada. Sí. Y quizá ya ya empezaba el AutoCAD. ¿no? Como una herramienta para utilizarse. Ahora que se pueden hacer vehículos en 3D con impresoras, bueno, pues evidentemente estamos hablando de tiempos heroicos porque fue cuando conocimos... O casas, ¿eh? Sí, barcos y aviones y se puede... Pistolas, desafortunadamente, pero bueno, son cosas... de esta modernidad, cosas del chamuco que decían las señoras de antes cada vez que veíamos una de estas cosas. Sé que sigues ejerciendo como arquitecto, pero finalmente, bueno, Víctor y yo te hemos tratado pues en tu faceta de artista plástico. Yo recuerdo muy singularmente aquellos miércoles donde nos hacíamos los miércoles ciudadanos. Entonces, un grupo de pintores de la generación de Chuy, de la mía y otros un poquito más jóvenes. No voy a decir nombres para evitar omisiones. Sí decir que nos reuníamos en el estudio de Andrés Vázquez Gloria, que ya nos acompañó. Y pues era un poquito el pretexto para hablar, para pintar. Yo pintaba ahí. Pintabas ahí, yo en ese momento. Y luego algo bebíamos también. Sí. Departíamos con copas y algunos cigarrillos que elevaban al cielo en ondas espirales. Pero pues era muy agradable, ¿no? Porque era tener contacto con tus contemporáneos y cada uno pensaba a su manera y a su estilo. Y distintas influencias. Sí, sus movimientos. Y quien introducía, yo me acuerdo, el día que me dijeron Rauschenberg. Y entonces eso me llevó a... Y es raro, ¿no? Porque generalmente entre los artistas es difícil tener convivencia. Pues es que fue una etapa bien bonita. Haber sido, ¿no? Sí, fue una etapa muy bonita. Que no era tanto los egos, sino más... No, ese fue el problema. Que después a todo el mundo le empezaron a ganar los egos. Ganaron premios, menciones o quedaban seleccionados. Entonces empezaron a decir yo soy mejor pintor que tú y yo grabo mejor. Sí, pero finalmente tuvimos unos años de muy buena convivencia. Porque aparte, aunque eran minoría, también había personas que escribían. Yo, pues son las dos cosas que hago, escribir algo de poesía o hacía, porque estoy en la etapa de reciclada, pero lo último que produje, bueno, fue precisamente grabado y óleo. Y iban poetas, iba gente, inclusive gente de filosofía, iba Mario Hernández. De él. Sí. Bueno, yo empecé a dar nombres y voy a empezar con las omisiones. Músicos también. Y de eso deriva una cosa que tú lo sabes, Víctor, perfectamente, que hicimos un montón y fuimos con un gobernador electo a pedir... de ahí salieron. No sabía. Luego se nos unen Salvador Camacho, se nos unen otras personas muy cercanas que no eran... pero ese día yo me acuerdo que iba gente de la Sinfónica, artistas de la Sinfónica, iban pintores, iban escultores, Esteban Morán se llama... el escultor, que luego se fue a Zacatecas mucho tiempo, que estuvo en Zacatecas. Y bueno, pues un grupo de 20, 30 artistas que representaban a todo, las expresiones. Creo que faltaba por ahí gente de teatro, porque hay poca aquí, gente de danza, porque, pues, ¿qué más hubiéramos querido que llevar bailarinas, no? Y que fueran nuestras amigas, pero no nos hacían caso. Éramos
pintores, entonces. Pero No digo, entrábamos se en tu pintaba, juego. yo me acuerdo sesiones donde llevábamos modelos para que cada Sí. O quien... sea, aprovechaban, digamos, todo el miércoles, hacían... Sí, sí, sí. Sí, Sus quedamos a una prácticas, sus hora talleres. y a lo mejor si había modelo nos poníamos a dibujar figura humana y de alguna manera pues Hicimos un grupito entre los egos y luego también una idea arcaica o trasnochada de alguien que quería hacer un manifiesto. Y yo ahí sí fue donde me opuse. Dije, no, si empezamos a vernos el ombligo y vamos a sentirnos los dadaístas, Sí. pues estamos muchas décadas retrasados en este asunto. Pero creo que fue una buena experiencia de un taller colectivo de pintores. Debo decir... Qué bueno que lo recuerdan, porque Sí. les digo, sí son excepciones, Luego no se da mucho. No se da desafortunadamente. mucho. Y yo quiero destacar que tuvimos eco, afortunadamente, en la autoridad estatal, que hizo caso a los artistas por única vez, porque repetimos 6 años después el Ya experimento. no fue lo mismo. Reunimos 30 o 40 artistas Sí, ya no. y la verdad es que nos miraron sobre el hombro y nos dijimos, están locos, esto es un asunto mío y de mi esposa. Y entonces ustedes los artistas pues cuentan poco, que creo que el acierto que ha tenido algunos mandatarios es el de atender pues qué quiere Sí, la las gente de la voces. cultura. Entonces, pero yo ahí fue cuando estreché amistad con Chuy, que siempre, aparte, yo venía con esquemas muy rígidos y yo recuerdo mucho que Chuy me decía, suéltate el pelo. Y me lo solté. Te lo has dejado. Me lo he dejado. No, en la cosa de la pintura. Y bueno, muchos años han transcurrido ya, Chuy. Sí. Pero yo creo que es interesante el hecho de estar en la Esmeralda. Vamos a seguir platicando, tenemos que ir a nuestro primer corte, pero le invitamos a que continúe aquí en esta charla con el pintor Chuy Reina, aquí con Víctor González y su servidor en Babelonia, Mal de Lenguas. Me dijo una frase desde la secundaria que como me veía dibujar y luego me puso también a escribir algunas cosas y me dijo, Jesús, casi cuando terminé el año me dice, Jesús, yo creo que tú debes dedicar tu vida al arte. Mira, Dice, probablemente no seas rico, pero vas a ser muy feliz. Y he sido muy feliz. Continuamos aquí en Babelonia Mal de Lenguas, agradeciendo que permanezca con nosotros y continuamos aquí en la charla, en la conversación con Chuy Reina. Con buen y bueno, amigo. muy buen amigo, mutuo, Gracias. muy buenos amigos. Y esto pues se hace fácil porque finalmente esto dio paso justamente a tu gestión como director del Instituto Cultural de Aguascalientes, Víctor. Y era un medio todavía relativamente de un tamaño más pequeño. Apenas estaban egresando los primeros generaciones de estas nuevas carreras, que luego nos tocó coincidir, por ejemplo, en gestión cultural. Bueno, pues finalmente ya hay un grupo grande de egresados. Sí, como que no, se va ¿no? nutriendo. Ya más productores, también más Ya han gente. pasado 20 años desde que se inició la licenciatura. Se enriquece evidentemente la charla, se multiplican las voces,
pero luego también se fragmenta y se vuelve difícil la aprehensión entra la hoguera de las vanidades, empieza a arder y entonces empiezan las famosas capillas que se dan en todos los gremios, pero que son singulares en los medios artísticos. Pero también le ponen esencia, ¿no? Sí. Al ambiente cultural, No. ¿no? Yo, o sea, la verdad de decir que siempre he podido estar mucho más a gusto teniendo muy queridos amigos poetas, pero con los poetas siempre prefiero estar en mi capillita más a gusto, porque con los pintores, la convivencia con los artistas gráficos en general, suele ser muy interesante, pero en aquellos tiempos eran todavía eso de los tiempos pasados, y no vamos a decir que bucólicos de que todos nos conocemos, evidentemente de la vieja generación, el maestro Cermeño, Sí. Juan Castañeda, que lo acabo de saludar, lo vi muy bien. Sí, afortunadamente se está Lo vi muy bien reponiendo. con la maestra Elba Garma, su esposa, los acabo de saludar en una presentación de un libro, y Moisés. Sí. Y bueno, pues venían otras generaciones a las que ya pertenecemos nosotros, y unas inclusive más jóvenes, ya estoy hablando de Pilar, de todos ellos. Leonardo Martínez, de Flores, Axel. Sí. Todos ellos. Yo te quería preguntar, porque bueno, siempre has tenido una mayor vocación por el dibujo y el grabado, ¿no? Bueno, además siendo de San Marcos, bueno, pues ahí está Posada también, Posada, ¿no? Sin duda la referencia, Sí. pero platícanos un poco de estas referencias también en términos artísticos. Pues mira, pues es como una cuestión que se me dio natural. La verdad es que no busqué así. O sea, tú buscas ser pintor en su momento, aspiras a ser un artista cuando inicias en esto. Pero sí se me daba como más natural. Y puedo decir que, bueno, pues esto venía también un poco desde la secundaria. ¿Te gustaba dibujar? Me gustaba los ¿Te cuadernos, gusta? en vez de estar apuntando fórmulas matemáticas, apuntaba retratos y caricaturas de todos mis compañeros, pero sí, o sea, fue en ese proceso, ¿no? O sea, como que es donde empiezo a descubrir ahí mi vocación y, bueno, tuve la fortuna, en este caso yo sí puedo decir lo que tuve la fortuna en la secundaria de tener a una maestra de español, Mira. de literatura, a la cual le agradezco infinitamente, María Elena Escalera. Ella le encantaba como la poesía. Muy buena Sí. maestra. Sí, excelente maestra, yo puedo Sí. decir. Y me dijo una frase desde la secundaria que, como me veía dibujar y luego me puso también a escribir algunas cosas, me dijo, Jesús, casi cuando terminé el año, me dice, Jesús, yo creo que tú debes dedicar tu vida al arte. Mira, Dice, probablemente no seas rico, pero vas a ser muy feliz. Y he sido muy feliz. Así que Sí, le digo, la Está verdad es bien, que de alguna manera en un momento cuando que supo ver Sí, ella, sí. ¿no? que estás en ese proceso de todas las inseguridades, de definir vocaciones. cosas, yo creo que ese impulsito, esa voz que me dijo, fíjate, voy a ponerme un poquito teórico, porque aquí hablamos muy frecuentemente de las teorías de la recepción y de que, bueno, pues toda obra artística como mensaje, pues encuentra o no encuentra eco. Y esto tiene que ver primero, pues con los públicos, pero tiene que ver con, en el caso de los pintores, con las galerías, con quién organiza una exposición, quién tiene acceso a ser expuesto y quién no, quién tiene acceso a ser marchanteado, a colgar sus cuadros en una galería que pueda garantizarle ventas, o las creaciones de los agentes estos de intermediación. Pero he estado leyendo a propósito de dos cosas que buscan borrar las exégesis de la obra y están poniendo el énfasis no en lo que te dice la obra de arte, que es una forma de verlo, sino lo que te hace, o sea, lo que te provoca. Lo que te emociona, lo que te... Las teorías inclusive contra la interpretación y que van con muy a tono con una cosa que ya hablamos, Víctor, con el posmodernismo, que dice que todo texto es un pretexto. Y entonces finalmente opera porque siguen las consideraciones estéticas, porque hay cuadros que nos fascinan, que nos hacen sentir. Pero finalmente el hecho creativo parte justamente de una palabra innacible que acabas de mencionar, que es felicidad.
Y entonces creo que la obra más satisfactoria, en algún momento, a propósito o al margen de cuál vaya a ser su recepción o su destino, como mensaje o como objeto artístico, es lo que le produce al artista. Y son cosas que el público suele pasar por alto porque, bueno, finalmente llega al museo y ve las cosas colgadas, va a la galería y ve esto de este artista, empieza a reconocer estilos. ¿Qué opera en ti? ¿Qué sentiste? ¿Qué sientes cuando estás creando? Mira, yo de entrada, o sea, siempre me manejo en una temática, ¿sí? Y voy desarrollando ideas en relación a esa temática. Tengo varios bocetos. De hecho, no trabajo en un solo cuadro en su momento, trabajo en varios a la vez. No puedo estar trabajando solamente en uno porque hay veces como que me canso, me saturo o la idea y busco otro. Pero siempre busco conectar con la psique humana. O sea, si puedo nombrarlo de esa manera, puedo decir con la psique y con el sistema nervioso. Me interesa, aparte de atrapar al espectador por una cuestión visual, atraparlo por una cuestión emocional, ¿sí? Y a través de su sistema nervioso. Yo creo que es allí la base donde puedes agarrar y puedes comunicarte o cuando menos yo pretendo comunicarme con mis espectadores, con la gente que va y ve mi exposición. Y en ese juego, pues trato de abrir ciertas válvulas emocionales, por decirlo, conmigo, pero también provocar que el espectador mueva esas válvulas que pueden ser de alegría, de tristeza, de soledad, de amor, desamor, violencia, sensualidad, erotismo, o sea, y entonces trato de plasmar eso, de provocar eso en mi trabajo. ¿Sí? Mencionaste muy bien la parte de cómo conectar también con el cerebro y con las emociones, que además en los últimos estudios al respecto tiene que ver justamente cómo construimos los pensamientos a partir de metáforas, es decir, recordamos a partir de imágenes y no necesariamente de recordar todo. Y eso es bien interesante porque a final de cuentas también hay ciertos como estereotipos que nos ayudan a poder recordar, pero también a imaginar nuevas formas. Bueno, en este sentido, como lo nombras, bueno, pues la realidad se construye con fragmentos y sobre todo también el recuerdo se construye con fragmentos que uno selecciona y recuerda y almacena. Entonces, es lo que pretendo también, o sea, en los recuerdos, en las emociones de cada ser humano, cuando se enfrenta a un trabajo mío, existen esos fragmentos con los que él se puede conectar. O sea, cada espectador tendrá que darle su lectura y claro, volver a recrear la obra. Yo aquí observo dos cosas en el planteamiento de Víctor. Primero, acudir a los arquetipos. Primero, bueno, pues que evidentemente las metáforas son nuestra manera de estructurar lo simbólico y lo simbólico que en el caso de la psique humana va al tema de los arquetipos. Y quiero avanzar más en un asunto que tú comentaste algún día, porque aparte los estudios de la mente están siendo teorizados, pero también están siendo auxiliados o complementados con los estudios de neurocientíficos, que inclusive los hechos estéticos están ubicándolos no en una geografía del cerebro, sino de la mente. O sea, el hecho estético y el hecho arquetípico son las dos maneras por las que penetramos primero generamos el arte y luego lo interpretamos, ¿no? Pero este asunto del arquetipo, pues que nos lleva a la historia otra vez volvemos siempre a los hechos adánicos, ¿no? Donde la humanidad se convierte en tal. Entonces, sí, antes que tuviéramos escrituras o libros o televisiones o cines, pues teníamos imágenes pintadas en las cuevas. Fíjate que al decirlo, me recuerda tu obra y sí, normalmente conecta efectivamente con algunos de los, si no arquetipos, por lo menos con las imágenes que luego nos hacen recordar también
nuestra propia historia. Un asunto Los simbolismos. que yo quiero caracterizar mucho, pero lo tenemos que dejar porque nos vamos a corte, es el asunto gestual. La gestualidad. Tus rostros son muy gestuales, muy teatrales. Podemos ahí tener desarrollos de las máscaras griegas que expresaban la tristeza, la ira, pero vamos a platicar de esto después de un corte. Les rogamos que continúe con nosotros en unos instantes más Babelonia Mal de Lenguas. La distinción entre las bellas artes, cómo las vanguardias van a recuperar otras formas que no son parte de la tradición, van a renovar definitivamente el arte. Hasta últimamente, ¿verdad?, que toda la discusión sobre el fin del arte es muy importante, porque es el fin del arte de acuerdo al siglo XVIII. Muchas gracias por continuar con nosotros. Esto es Babelonia Mal de Lenguas y seguimos con esta charla informal, distendida y muy agradable con Chuy Reina y evidentemente con Víctor González. Y bueno, yo quiero ir ahorita un poco más allá. Finalmente, tu trayectoria en el medio del arte visual en Aguascalientes es reconocida. Acabas de tener una exposición en la Casa Pía. Sí, en la Escuela Pía. Qué lugar tan bonito, ¿no? Es un lugar excelente, sí. La exposición se tituló Del color de la tersura. El color de la tersura. Sí. Una isla, tú que has estado también en asuntos de conversación y de rescate arquitectónico, en ese lugar casi insufrible que es ya el Pasaje Juárez, que es un lugar de multitudes, esa pequeña isla que fue descubierta hace muchos años en un corazón de manzana, pero que pues, faltaban recursos, ¿no, Víctor, para poder Sí, afortunadamente sí hubo gobiernos más sensibles, ¿no? Desde Felipe González, por lo menos, que comenzó a rescatarse, que la compra y, en fin, era un almacén. Estaba utilizado como almacén. Era una bodega, un corazón de manzana. Sí, de hecho era la bodega de las Tres Hermanos, ¿no? De la zapatería, exactamente. Era un lugar tan precioso. Yo las pocas veces que voy poco el cuadro. Es una isla ahí dentro del centro que ayuda como a calmarse, ¿no? Y es un espacio que tiene un magnetismo, una magia, no sé, algo. Y para exposiciones, esos muros altos, ese tipo de construcciones es un lugar precioso. Chuy, bueno, pues yo te pregunté sobre tus maestros aquí, sobre los artistas con más trayectoria, que pues, son los mismos que nos tocaron a todos los demás, el maestro Juan, el maestro Cermeño, pero una temática que era recurrente en aquellas noches de miércoles era que siempre alguien llegaba con una novedad editorial, con un poeta desconocido, una poeta desconocida, con un texto que encontraba por ahí en una revista, pero también llegábamos con, oigan, ya vieron a tal pintor, ya vieron, y entonces empezamos a hacer una cosa que no es más que la continuación del largo diálogo de la tradición. Aquí quien escribe, quien pinta, quien se expresa artísticamente, finalmente sigue en la línea de la obra humana. Desde los primeros artistas, desde el primer hombre que pintó ahí un búfalo en una cueva, hasta la actualidad, fruto y tan es vigente eso, que uno de los grandes aportes de Matisse y de Picasso fue la recuperación del arte africano para Occidente, o lo que hicieron Van Gogh y los impresionistas con el arte japonés. Seguir con las rupturas, con las disrupciones, pero seguir con la tradición. Hay un aspecto que valdría la pena también recordar, que el concepto actual de arte es un concepto muy de la Ilustración, es del siglo XVIII, cuando se hace la distinción entre las bellas artes, las que se podrían educar, las que se podrían enseñar, etc.
y distinguirlo de la artesanía. Y ahorita que mencionas precisamente cómo las vanguardias van a recuperar otras formas que no son parte de la tradición, van a renovar definitivamente el arte. Hasta últimamente, ¿verdad? Que toda la discusión sobre el fin del arte es muy importante porque es el fin del arte de acuerdo al siglo XVIII. Sí, claro. Pero a final de cuentas persiste esto que tú dices también de una gran tradición en la parte más creativa. Pero dentro de toda esta línea, digamos... Sí, pues el fin del arte tiene que ver con la cuestión del siglo XVIII, pero también es bien curioso que en la actualidad, en esta posmodernidad, en esta modernidad líquida, ¿sí? De repente se está volteando a ver de nuevo hacia las artesanías. Claro. Como una cuestión. Como una fuente, digamos. Una fuente. Y el mismo posmodernismo, que no es más que otra manera del barroco. Sí. Pero ahora me viene a la mente postulados como de Arts and Crafts, que reivindicaban la artesanía y el trabajo manual. Claro. Y querían que todos viviéramos en casas casi artesanales, un asunto que liga mucho también con la arquitectura y la utopía la Bauhaus, la Bauhaus mismo. La utopía de William Morris, que sigue en los Bauhaus, que tiene que ver con la reivindicación del fruto de la... Porque recordamos esto porque tu obra es muy cercana a lo que podría ser algo muy bien desarrollado, es decir, como artesanía muy bien hecha, que te gusta, digamos, el detalle, la parte también. Sí, existe esa parte del oficio. Sí, el oficio, del oficio. Que además se pierde muchas veces por una noción, me parece, errónea acerca de lo que podría ser una obra de arte, ¿no? Le doy su importancia al oficio, a la tradición, ¿sí? A la tradición del dibujo y más en Aguascalientes. Digo, tenemos a Saturnino Real y a Díaz de León y pues indudablemente a Posada, ¿no? Sí. Que es donde está lo gráfico, lo dibujo y le doy mucha importancia en ese sentido, pero también no dejo de considerar que vivo en este momento actual y bueno, también las nuevas corrientes, el conceptualismo y de hecho el cimentar bajo un discurso la obra que estás haciendo, ¿no? Que muchas veces el texto puede ser más importante que hasta la misma obra visual, ¿no? Entonces sí, pretendo jugar de alguna manera en esas dos cosas, pero sí, no olvidándome de mi tradición, ¿sí? de mi entorno, sobre todo. En este y una característica que no quiero omitir porque la introduje en el pasado corte, que es la gestualidad. Hay algo en tu figuración del humano como tal y en ese intento de expresar una emoción. No sé, no me atrevo porque estos adjetivos luego suelen aplicarse de manera injusta, arquetípica. Pero bueno, vamos a pensar de la psique, como tú lo planteabas, de mucha gestualidad. Hay gestualidad, es indudablemente el gesto humano, el gesto de dolor, el gesto de placer, el gesto de todo, ¿no? O sea, está en mi obra, pero hay un énfasis muy particular en tu obra. Sí. Aquí la gente que hace pintura figurativa, pues hay rostros más neutros, pero es muy peculiar. Estamos hablando de gestualidad, casi de teatralidad griega. La hay, indudablemente que la hay, y hay esa teatralidad de la tradición de muchos pintores que a mí me gustan, ¿no? ¿Cómo cuáles te gustan la pintura más? Negra de Goya, pues, y es muy gestual Goya en esas. Claro. Francis Bacon, ¿no? Impresionante, ¿no? De hecho, nos hablaba hace unos días Agustín Emilio de Lara desde Madrid, porque acaba de estar en la exposición, la gran retrospectiva que hace el Thyssen de Lucian Freud, hablando de estos gestual, artistas que son hiper... La gestualidad psicológica, ¿no? Él la extiende a los volúmenes del cuerpo, pero Francis Bacon, yo a propósito acabo de hacer una serie de grabados donde sobre su tema del cuadro de Velázquez del Papa Clemente... Clemente algo. Décimo. Sí, aquel que está entronizado, y luego hay un cuadro de Bacon, unos estudios de Bacon que son espectaculares,
respecto a ese personaje que en Velázquez transmite serenidad y lo que hay es un componente hasta monstruoso en la gestualidad que le da Bacon, ¿no? Sí, el gesto de la boca del Papa es Y acabas de traer a colación, bueno, pues a Bacon, a Lucian Freud y a otro gran artista inglés que es Auerbach, de la misma generación. Básicamente ellos forman un tridente ahí, una triada de artistas muy, muy textuales, figurativos, pero de rabiosa modernidad. Bastante. Sí. Rabiosa modernidad. Sí. Y bueno, el expresionismo, digamos, alemán. Sí, claro. Bueno, digo. Estar ahí presente. Está también, presente, ¿no? El expresionismo alemán y el neoexpresionismo alemán con Basel de Arpen, o sea, y luego los italianos, mismo Palladino, pues Claro, es que hay muchos sí, artistas que me gustan y que a lo mejor de alguna manera Lo has incorporado. Los he incorporado, ¿no? Aunque no suelen ser visibles y luego dentro de esta cuestión matérica y del gesto, pues no podemos dejar a un lado a Tapies, ¿no? Que también es otro de los artistas Anthony Tapies que me emociona. Y lo otro español, Antonio López. Bueno, me vino ahorita que hablaste español, Saura. Saura. Sí. Saura, sí, Claro. Que creo que no tiene nada que ver con el cineasta. Yo tuve la oportunidad de exponer el año antepasado grabados en Marbella. Y estaban mis grabados bajo un pórtico romano, de una finca romana que se conservó, y a partir de eso hicieron el Museo del Grabado Español. Y había que subir unas escaleras y había ahí unos cuadros de Saura que eran, digo, para mí fue muy significativo poder haber compartido, aunque sea, fueron mis 2 segundos de fama, pero estaba ahí pues. Y esta gestualidad que les viene a ellos, bueno, de su gran referente, que es Goya. Sí, lo comentabas Sí, de las pinturas negras. las pinturas negras. Sí. ¿Fue Goya el primer moderno? Es una pregunta que le hago exclusivamente a los pintores. Yo creo que el primer moderno fue, para mi gusto, Velázquez. Velázquez. Sí, por su manera de pintar. O Caravaggio. El Caravaggio tiene, sí, esta cuestión de que marca una línea para como una nueva visión del arte, la parte oscura del arte, ¿no? La parte de... Bueno, el desollamiento, digo que son cuadros impresionantes. Lo que pasa con Caravaggio es que hizo muy poca obra, ¿no? Como 20, 25 Sí, trabajos. Como muy pocos trabajos. Y el desollamiento de Tercías, que es el sátiro y que nos lleva a un pleito también que viene desde la antigüedad, que es el del arte natural, un poquito el arte primitivo, y que en el caso de la música se expresa en las flautas de pan, que es lo que tocan los sátiros, y luego la lira, que ya es lo civilizado, ya está construida. Bueno, temas apasionantes, pero yo tengo que cumplir el ingrato papel de decir que los tiempos aquí nos van fijando los ritmos, y tengo que mandar a una pausa, pero seguimos aquí. Regresamos con el tema. Con ¿no? el tema que está súper interesante. Quédese con nosotros aquí en Babelonia Mal de Lenguas. Y allí está la capilla. Y yo me acuerdo que un 25 de diciembre dije, pues yo no soy religioso, pero vamos. Hace una Navidad en la capilla de Roscoe, que curiosamente eran pinturas para un restaurante de Nueva York, en el Hotel Seagrams. Y dijeron, no, pues aquí nadie puede comer, porque son muy negras. Esa es su etapa más negra, presuicidio. Gracias, como siempre, por quedarse con nosotros. Seguimos aquí en Babelonia. Y bueno, pues nos pasa, ¿verdad, Víctor? Estamos Pues platicando un poquito de quién es el artista. Se nos hace ya poco tiempo la hora, entonces a lo mejor y entramos no. en materia porque, bueno, pues siempre hemos procurado y siempre lo hemos hecho tener voces muy autorizadas, muy conocedoras
no solo de lo que sucede aquí en la cultura y las artes, sino gente con visiones mucho más globales y de alguna manera, y bueno, pues es un mal inevitable, hasta historicistas, ¿no? Tenemos que recurrir a pues esa vieja salvaguarda que es la tradición. Uh-huh. Y entonces estábamos con Caravaggio, estábamos con Goya. Tu pregunta fue muy buena, es decir, ¿en dónde comienza la pintura moderna? ¿Y tú estabas también ahí haciendo alguna reflexión? Es que también tendría que ver con el gusto del mismo artista, ¿no? ¿Dónde empieza su tradición? Entonces, ¿dónde empieza mi tradición? Mi tradición en cuanto ¿Dónde lo ubicas, Velázquez? En cuanto a lo gestual, podría ubicarla mucho más atrás, ¿sí? Okay. Y en cuanto al oficio, podría mencionar, por ejemplo, el Goitio, ¿no? O sea... Sí, yo no quise, digo, no era hiperbólico cuando dije teatro griego. Sí. Porque si nos vamos a la gestualidad, habría que irnos, porque finalmente las máscaras griegas ya son una representación de. Sí. Y entonces tendríamos que irnos y nos tendríamos que ir a tiempos inmemoriales. Pero finalmente el presupuesto comúnmente aceptado, canónico de la modernidad, porque evidentemente los cánones nos auxilian justamente para poder clasificar. Evidentemente no son líneas las líneas históricas o historicistas son discontinuas, pero finalmente, bueno, pues es lo que nos dejan Gombrich y ellos para, de alguna manera, tú que te dedicas justamente a la academia también, pues para poder fijar líneas. Tener los parámetros también para poder, de alguna manera, los educandos. Claro, ahí voy a remitir a este famoso mapa del Underground de Londres de Gompertz, que pone todas las escuelas artísticas como una estación del metro bajo la estética de los mapas del Underground de Londres, del metro de Londres. Bueno, finalmente el objeto en sí ya es una obra de arte. Sí. Pero el asunto es que son para fines clasificatorios. Y ahí es donde decimos dónde, bajo ese canon un poquito arbitrario, dónde fijas tú la modernidad y dónde empieza para ti. Y yo creo que, como te decía, quizás más en Velázquez, lo ubico allí por su manera de pintar. A mí me impresiona la manera en que pinta y no hay retoque. O sea, va plasmando el color que necesita y la pincelada donde debe de ser. O sea, no ves que vuelva a retocar, como hay otros pintores que hablábamos de Bacon. Bacon insiste y trabaja y la mancha sobre la mancha hasta y el que sale el color hasta ahí, que aparece lo que él desea psicológicamente de y termina encerrado en aquel estudio mítico donde había capas de pintura porque fue el pintor más sucio de la historia, eso sí lo podemos decir. Sí. Pues fue acumulando, ¿no? Porque al final de cuentas también su estudio se vuelve como una obra de él mismo, una extensión de él mismo. Bueno, Richard Foster, ya ves que se casó con una mujer valenciana, que fue directora, creo que del IVAM, del Instituto Valenciano de Arte Moderno. Un museo también muy bonito ahí, sobre la muralla. Y entonces levantan trozos de la suciedad y la pintura acumulada de Bacon, y hacen unas maletas de madera donde llevaban una litografía de él, un pedazo de su basura, y me acuerdo que costaban 100,000 libras esterlinas. O sea, ¿cómo acaba siendo arte? Lo que muchos pueden decir, bueno, fue parte de su obra, y otros dicen, es obra de que el tipo era un descuidado, ¿no? Un descuidado radical. Sí. Entonces, Velázquez. Y en esa línea llévanos hasta el momento donde tú logras tu voz como pintor. ¿Qué viene? ¿Qué está incorporado de la tradición ahí? Velázquez, Goya. Puedo decir que también ahí está Rembrandt, que a lo mejor no son las líneas muy exactas. Rembrandt llegó de alguna manera a las vanguardias. Sí, llegó un salto a los mexicanos. Orozco. ¿Cómo no, Orozco? José Clemente Orozco y pues el gesto en El hombre en llamas, o sea, es impresionante y es la misma creación y el hombre con sus dibujos de juventud, ¿no? Sí. Toda esta cuestión que tiene que ver con las prostitutas y toda esta y la Revolución Mexicana. Y lo puedo decir que brinco a artistas como
Arturo Rivera, Alberto Castro Leñero, o sea, que también son muy, muy dentro de una gestualidad y de una línea quizás, sobre todo Arturo Rivera, muy oscura, muy negra, que tiene que ver con la tradición del Caravaggio. El Caravaggio trae totalmente toda esa onda así, entonces brincamos a esa línea, ¿no? Y luego, pues bueno, ahí es cuando empiezo a descubrir quizás mi voz, ¿no? Mi propia voz, y ya cuando empiezo a conocer y voy conociendo a Tapies, a Rothko, a Rothko, Rothko, sí, bueno, los expresionistas abstractos. Lo espiritual, de alguna manera, de Rothko en sus pinturas, y ahora hace rato que hablaban. Clifford Steele. Su capilla. Sí, yo pasé una Navidad. Por ahí, ¿no? Pasé una Navidad en la capilla de Rothko, que curiosamente eran pinturas para un restaurante de Nueva York, en el Hotel Seagrams. Sí. Y dijeron, no, pues aquí nadie puede comer porque son muy negras. Esa es su etapa más negra, presuicidio. Y bueno, los Menil, estos filántropos tejanos de origen judío, que tienen un museo que es más grande que el Gran Museo de Arte Contemporáneo de Houston. Y allí está la capilla. Y yo me acuerdo que un 25 de diciembre dije, pues yo no soy religioso, pero vamos. Ya había Hare Krishnas, ya había hippies, ya había judíos, New Age, había una experiencia digna de ser vivida, porque aparte la tenemos aquí a 2 horas, la capilla Rothko. Y en Denver está el Museo de Clifford Steele, otro hombre que empieza con una gestualidad extrema y bueno, deriva hacia otras cosas. Steele, y luego en esa línea Soloage, el francés, en el gesto de la pintura, el trazo. O sea, Chuy, ¿y qué proyecto traes ahora entre manos? Mira, de la exposición que termina también le sorprendió. Si se puede decir, porque luego hay quien le sorprendió a mucha gente. Pues dice que no se puede, ya, ¿verdad? Nosotros tenemos que preguntar. Sí, mucha gente le sorprendió porque también había cerámica. Ah, claro. Sí, claro. Entonces volví a la tradición de mi maestro, que puedo decir que no lo aproveché como debía haberlo aprovechado. Naranjo. Humberto Naranjo. ¿Y lo haces en alta temperatura? Lo estoy haciendo en baja. Sí, en baja temperatura la cerámica. Había como 40 piezas de cerámica. Entonces, uy, qué padre. Y ahorita sigo. ¿Y eso los trabajas en el taller de...? Pues fíjate que... ¿O tienes un hornito? He hecho quemas muy experimentales en el asador de mi casa. Sí, meto mis piezas. Artesanía, estado puro. Y lo meto leña y el bote, y ahí estoy 5 horas metiéndole. Yo vi unas miniaturas de artesanía también hace un tiempo que traías cosas súper interesantes. Y pues dentro de mi temática, sí, que ha sido ahorita la cuestión de la sensualidad y el erotismo. Y bueno, aprovechando a la gente que tiene horno de gas o horno eléctrico, para llevar las piezas. Sí, puedo decir que actualmente trabajo mucho con una ceramista que se llama Cecilia Ávila, y pues ahí trabajo las piezas y luego pues las llevamos a hornos donde nos dan chance a quemar, en el Centro de Artes y Oficios. Iván Puga, que también... Iván, claro que está trabajando. Iván, que tiene toda una tradición con la mayólica en Aguascalientes, de mis respetos. Entonces, pues así he estado trabajando y mi proyecto ahorita está un poco encaminado. Más ligado a la cerámica. A la cerámica, y sigo dibujando y haciendo grabados. Oye, eso es lo que estás produciendo. Acabas de exponer y bueno, finalmente, pues también los ciclos que te llevan a exponer, pues son ciclos que tienen que ver con una etapa productiva y creativa para decir, bueno, tengo nueva obra. ¿Tienes en puerta alguna cosa por mostrar? No, que en la exposición no. Y si he de ser sincero, después de esa exposición estoy como un poco yo le llamo crisis. Porque después de todo este proceso de 6 años de trabajar, de hacer cerámica, grabado, porque se reunió ahí cerámica, grabado, acuarela y dibujo, como que llega un momento en que me empecé a replantear si no me estoy repitiendo. Entonces me está costando como trabajo volver a agarrar
el ritmo y de alguna manera puede ser ese sentido de la búsqueda de algo nuevo para mostrar algo nuevo, ¿no? O sea, para no repetir. No, nos quedan pocos minutos y yo quiero aprovecharlos también para tocar así de pasada otro de las facetas que es el maestro Chuy, el académico. ¿Qué materias estás impartiendo? Pues ahorita estoy impartiendo la materia de pintura a un grupo de cuarto semestre de la licenciatura en artes visuales, pero, sabes, también creo que es bien sano lo que de repente hacemos ahí en la universidad, de que cierto tiempo el maestro tiene que ir a otra materia para renovarse y ahorita, salir del confort un poco. Estuve dando dibujo el semestre pasado y esta vez ya pasé a lo que viene siendo la academia de pintura y entonces voy a estar ahí a lo mejor unos 2, 3 semestres más y impartiendo pintura. A diferentes semestres, ¿no? Pero sí estoy en este sentido. Y la cuestión de la materia que estoy viendo tiene que ver mucho con la pintura autoral, con la pintura de autor, para que los chavos empiecen a encontrar su propia voz. Sus propios gestos, sus propias líneas, sus propias paletas. Yo, bueno, pues mira, finalmente mi voz fue de profeta, el tiempo se fue muy rápido. Este programa, Babelonia Mal de Lenguas, justamente quiere abrir un diálogo con todos ustedes, y abrirlo quiere decir que la conversación no termina con este programa, y queremos hacerte la invitación a que sigamos platicando muy pronto contigo. Por lo pronto, pues un verdadero placer que nos hayas acompañado. Un gusto que me hayan invitado y un gusto estaré cuando me vuelvan a invitar y pues gracias por compartirme con su público, dejarme entrar ahí con su público a decir mis locuras. No, hombre, siempre bienvenido. A conocer un poco más de tu obra. Claro. Víctor, pues muchísimas gracias. Al contrario. Nos tenemos que ir y yo quiero agradecerles a todos su atención, invitarlos para el próximo jueves a un nuevo capítulo de Babelonia Mal de Lenguas, aquí en La Señal que va más. Tenga usted muy buenas noches.